Bueno, entonces comencemos a hablar de este tema, que es la conferencia número 14, drogas y alcoholismo. Conferencia FORI en inglés. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Que nosotros, en primera instancia, nos demos cuenta que este defecto psicológico nos está destruyendo a sí mismos, Se me olvidó abrir. nos impide avanzar en cualquier circunstancia de la vida, ¿sí? Y pues no nos permite lograr la autorrealización del ser. ¿Qué son los empresarios? ¿Los Play? ¿Sí? ¿En cuánto? Por ahí en lo que mejor editando la confe. ¿Pero si llevas? El otro objetivo que tenemos en segunda instancia es que nosotros conozcamos las herramientas, ¿sí? Lo que necesitamos nosotros para eliminar radicalmente el defecto del alcohol. Por ejemplo, si yo soy un degenerado que me gusta darme por la cabeza, ¿sí? Por ejemplo, si me gusta estar fumando marihuana, si me gusta estar fumando, pegándome los pipazos, y he tenido problemas Oliendo pega. que acá somos hoy hartos de eso. Muchísimo. Entonces, Un muchacho llamé para que lo había acostado y un policía se lo quería llevar. entonces vamos a encontrar las herramientas para ayudar a esas personas, ¿sí? Para eliminar esos vicios, o si nosotros tenemos algún vicio, el que sea, por ejemplo el cigarrillo, el alcohol, ¿qué más? El tabaco, O ir al Bonnie Club. bueno, ese es otro, pero específicamente de estos. Los que les gustan las clonazepina, los que les gustan las anfetaminas, los que les gusta el LSD, La los piedra. chips, el perico, la marihuana, cualquier vicio se puede desintegrar, se puede eliminar. ¿Listo? Entonces, para empezar a hablar o para seguir hablando de este tema, vamos a comenzar a hablar de este, que es el defecto del alcohol. ¿Sí? Lo puso ahí con otra letra, algo. Alcoholismo. Alcohol es el demonio. En la parte psicológica o dentro del alma de cada uno de nosotros está ese demonio que nosotros mismos lo hemos creado. Y lo fortalecemos. Señor, Y lo fortalecemos. y lo fortalecemos cada vez que estamos consumiendo alcohol. Entonces, ese demonio se llama el demonio alcohol, ¿sí? Se simboliza como una medusa, por eso la medusa creo que es mitología griega, que habla de Perseo y la medusa. Familia de la Bomanda. Como Perseo cogió y Chan le quitó la cabeza a la medusa. Eso también es simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Que Perseo logró matar el defecto del alcohol o logró matar al alcohol, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos afuera como una sustancia que se consume para diversión, para entretenerse, para, bueno, lo que quiera que sea con el fin que se utilice el alcohol, es un defecto psicológico o una parte de nuestra psiquis que se está alimentando y que nos está robando nuestra voluntad, ¿sí? Nos destruye a sí mismos, pero también nos roba la voluntad. Entonces, cuando uno empieza a tener el anhelo de querer cambiar, despertar su conciencia, valorar la energía creadora sexual, hacer las cosas conscientemente, A nuestro gusto. a nuestro gusto o al gusto de la conciencia, entonces esta parte, ese defecto alcohol, siempre va a estar impidiéndolo, siempre. ¿Por qué? Porque uno ve en toda la sociedad cómo están utilizando el alcohol, ¿sí? Tiendas, bares, discotecas, fiestas, Como en inglés. actividades. Lo vamos en inglés. También. Y leve. También, entonces vamos a ver o vamos a estudiar unos lemas
interesantes acerca de este demonio del alcohol. El primer lema: alcohol es el dueño de este planeta Tierra. Así es. Porque si vemos cuál es el demonio que más está llevando a los seres humanos hacia el degeneramiento o hacia el infierno o a la degeneración, ¿cuál es? El alcohol. El alcohol, el alcohol. ¿Sí? Casi toda la humanidad, por no decir que toda, consume alcohol. Ya es muy normal ver cómo consume. Sobre todo los mayores de edad. No todo el mundo. A mí, por ejemplo, cuando yo era pequeño, póngale cuidado que cuando yo estaba pequeño, casi recién nacido, pues cuentan mis papás, yo no me acuerdo, que mi abuelo, supuestamente para que yo tuviera un estómago fuerte, un sistema metabólico fuerte, digestivo, bien, entonces mi abuelo me daba cerveza. Yo estando bebé. Sí, entonces imagínese la capacidad de ignorancia. Por Brahma. ¿Señor? Por Brahma. ¿Qué marca? No, que no digo que no me acuerdo, me cuentan mis papás, pero imagínese la ignorancia tan grande. Y usted se le aceptaba por ignorante. Entonces vamos a seguir hablando de otros lemas, ¿sí? A ver, otro lema importante es que alcohol dice este defecto, que es el destructor de átomos solares. Entonces, ¿qué es un átomo solar? De donde se crea el sol. Un átomo solar es cuando, por ejemplo, uno pide muerte psicológica, ¿sí? Y dentro de ese defecto psicológico, digamos el miedo, hay una chispa de conciencia atrapada, ¿sí? Entonces, cuando uno pide muerte a ese defecto psicológico, se liberan átomos solares, ¿sí? Que son esas fuerzas que pertenecen a la conciencia. Lo podríamos denominar así. Entonces, cuando uno tiene los átomos solares, ¿sí? Y consume alcohol, hacen que esos átomos solares se atrapen. Entonces, por eso dice el lema que es el destructor de átomos solares. Así es. Que es el padre de la degeneración y la destrucción. Por ejemplo, podemos ver cómo este defecto psicológico se mete en una familia, ¿sí? Este demonio, Y la destruye. y la destruye, ¿sí? O sea, cómo físicamente la persona consume alcohol, llega a la casa a la hora que quiere, le pega a su esposa, agrede físicamente a sus hijos, rompe las cosas. Y comete genocidios. También, casos se han visto, genocidios, o hasta homicidio también, o hasta suicidio. Una persona que está totalmente poseída o identificada por el alcohol o por alguna sustancia, fácilmente Se suicida. se quita la vida, se corta las venas O aquí en la yugular. en la yugular, o mata a otra persona en la yugular. Otro lema importante, Hermano Cheo. hermano Cheo. Bueno, dejémonos hasta ahí porque no me acuerdo de más lemas. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que pues este defecto psicológico entra por la personalidad, ¿no? Entonces, digamos, cuando uno está en una fiesta, cuando uno está en un compartir, cuando uno sale por ahí a farrear con los amigos, a estar supuestamente divirtiéndose o distraído. Entonces, ¿qué pasa? Que este defecto psicológico entra por debajo de la razón y le hace creer a uno que supuestamente pues está haciendo, o sea, no está haciendo nada malo, no es nada malo Está haciendo cosas buenas. tomar.
tomar alcohol, ¿sí? Y como ahora pues en cualquier parte toman alcohol, por ejemplo en una reunión política, personas muy prestigiosas, diplomáticas, bien presentadas, con plata, Con ¿sí? corbata. Con corbata. Entonces, si esa persona que le ha ido bien en la vida materialmente y toma alcohol, entonces yo por qué no lo puedo hacer también, ¿sí? Entonces hay que darnos de cuenta verdaderamente la profundidad de consumir alcohol. ¿Qué es la profundidad de consumir alcohol? Pues que genera muchos daños, muchas consecuencias, ¿sí? Y gastos. Y gastos. Cuando una persona toma alcohol, ¿qué hace? Digamos, llegó quincena o estamos liquidando el pago de la liquidación de diciembre. O cobrando una pensión. O cobrando una pensión. Uy, llegó la pensión. Y claro, como esas personas que cobran la pensión no tienen nada que hacer, ¿cierto? Pues vamos a ver. A tomar una Valentine's. Exactamente. Y no se dan cuenta verdaderamente pues, la profundidad, el daño que le está generando a su cuerpo, el daño que le está generando hasta a los demás. Uno cree que solamente hace daño a uno mismo. Hay personas que dicen, pues de algo me tendré que morir. O de viejo o de tonto. O de tonto por tomar alcohol. ¿Sí? Como Karol G cuando llegó al Parque de la Villa. ¿Cómo? Como Karol G cuando la llevaron una ninja al Parque de la Villa. Karol G cuando le llevaron una ninja al Parque de No, la Villa. estaba reinando armas cantando ya frente a las indias. Cuando pintaron las indias y llegó Karol G, una ninja. ¿Y qué? Intentó destruirnos a todos porque llegó y se puso de espalda para que le viéramos que tenía un hilo dental. Y el que no la viera es tonto, debe ser ciego. Estaba arruinando armas con Nancy Vargas. Entonces, si ve que una persona tonta, como usted lo dice, se engaña a sí mismo en sus propias justificaciones de que la familia le dice, oiga, no tome más, no se haga más daño, ya está teniendo indicios de tener No, más pero tampoco se toma más porque el más es para limpiar la mano y la plata. El más. Y no hace caso, se justifica, dice, ay, de algo me tendré que morir. ¿Sí? Allá ellos. No. Bueno, entonces la idea es que pues, uno reconozca que no es necesario tener esas sustancias en su vida. Estamos hablando de las consecuencias de la parte física, ¿no? Entonces, así como hay consecuencias en la parte física, ¿sí? Daños en su propio cuerpo, malas relaciones con los demás, hasta con el dinero, ¿cierto? Porque uno cuando es borracho no sabe administrar el dinero, se lo gasta uno, le llega a uno la pensión, le llega a uno el pago de mes y se va uno, espera uno que tenga el tiempo, el espacio para irse a beber, se lo gasta y al otro día A recoger el vómito. a recoger el vómito o a limpiar donde se cagó. Así es. Entonces las consecuencias espirituales las vamos a ver reflejadas en tres aspectos muy importantes. Esos tres son los tres factores de la revolución de la conciencia que nosotros estudiamos aquí en el temario del conocimiento de sí mismo. Entonces, ¿cuál es el primer factor de la revolución de la conciencia? El superior. No. Ahorita los dijimos cuando estábamos haciendo la práctica botados en el piso. El primero es el nacimiento espiritual. ¿Sí? Sí, sí. O no importa el orden. Nacimiento espiritual, muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad del bien. Esos son los tres.
Anotemos los finales. Nacimiento espiritual. ¿Cuál es el otro? La semana pasada cuando la señora me preguntó por la gracia que habían dejado en el pasillo, cuando yo iba bajando casi me tropezó que abajo estaban preparando los escalones y casi me resbalo. ¿Casi me qué? Me resbalo, pues tenían todo el piso lleno de cemento allá abajo. Y ahorita como está martillando, ¿verdad? Sí. Bueno, concentrémonos aquí en la conferencia. Entonces, las consecuencias espirituales se ven reflejadas en los tres factores de la revolución de la conciencia. En el nacimiento espiritual, cualquier creación que uno quiera hacer superior, o sea, el nacimiento espiritual es el sexo o la suprasexualidad en pareja, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, empezar a crear los cuerpos existenciales del ser, si yo quiero empezar a regenerar mi cuerpo, ¿sí? Utilizar la energía sabiamente, entonces no puedo adulterar la práctica, la pureza de esa energía. Es como si usted pudiera coger su energía sexual y le echar alcohol. ¿Cierto? ¿Quién está ahí? Entonces, vamos a ver que si una persona quiere lograr crear, entonces debe ser radical con el defecto psicológico del alcohol, ¿sí? Ni una sola gota de alcohol. Y mucho menos un litro. Ni mucho menos un litro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno se da cuenta Todo en exceso hace daño. Uno se da cuenta cómo la humanidad en exceso, ¿sí? Tratando de alimentar mucho, digamos, llegar a experimentar cosas fuertes en el sexo, hablando de la práctica sexual. Entonces, ¿cómo uno va a fornicar? Pero ya utilizan, digamos, estados de embriaguez, Ya ebrio. de ebrio. Y ya cuando uno está ebrio, ya uno no es uno, Uno es la mitad de uno. sino son muchos, ¿sí? Entonces ya se ven influenciadas fuerzas o cosas que hacen que esa práctica no sea pues tan consciente, ¿no? Entonces, pues hay que comprender que el alcohol, si uno quiere ser radical con el alcohol, no lo debe mezclar en la parte sexual. Digamos, ya las personas que practican la transmutación sexual, ya las personas que están creando los cuerpos o están prendiendo el fuego, hay muchas escuelas, ¿cierto? Tantas que hay, y hay algunas que enseñan que es bueno un vinito para la práctica sexual. Aunque sea un poquito. Aunque sea un poquito, y no porque pues uno tiene que ser consciente que es su energía y necesita un estado de pureza, y el ser o su parte espiritual le mide a uno la pureza. Y sobriedad. Exactamente, qué tan consciente está uno entregándose a su pareja, ¿sí? Buscando lograr una pureza en la parte sexual. Listo, entonces ese es en el nacimiento espiritual, ¿sí? Ahora en la muerte psicológica. Estas ya son las consecuencias, digamos, de las personas que están buscando trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, en la muerte psicológica, uno que está matando yoes, que está haciendo el esfuerzo desde que se levanta, madreina, mátame este yo que se quiere masturbar, madreina, mátame este yo que no se quiere bañar, Sí. madreina, mátame este yo cochino, madreina, mátame este yo mentiroso, madreina, mátame este yo que quiere, bueno, todos los vicios que tenemos, que se siguen alimentando. Y uno está haciendo la muerte psicológica, y de pronto en la noche de ese mismo día nosotros nos ponemos a tomar, digamos que es un viernes, Ominapa. y se ponen a tomar, y todo el día pidiendo muerte psicológica. Entonces, ¿qué pasa? Que se reviven todos los defectos Uno psicológicos. mismo colabora con la reproducción y el fortalecimiento del karma, ¿verdad? Exactamente, claro.
Claro, porque cuando uno consume alcohol, en la parte psicológica se reviven todos los defectos psicológicos, o se alimentan, se vuelven más fuertes. Por ejemplo, si uno tiene un estado de debilidad, ¿sí? Lástima de sí mismo, no me echan del trabajo, soy la peor persona, me siento mal, yo no sirvo para nada, y me pongo a tomar, pues peor, o sea, más tristeza, más dolor, y todo me chille, Más resignación peor, y depresión. más resignación, Y depresión. más depresión, ¿sí? Entonces, si uno está liberando las esencias, los átomos solares, y alimenta, por ejemplo, el consumo del alcohol, pues sencillamente se reviven los defectos psicológicos, ¿sí? Dentro de estos estudios pasa algo muy curioso, y es que cuando uno está empezando a trabajar sobre sí mismo, empezando a eliminar todas estas partes psicológicas, entonces se da cuenta uno los 3 millones de neuronas. se da cuenta uno que libera una fuerza, ¿sí? Esos son los átomos solares, y esa fuerza se convierte en voluntad. Entonces, como yo ya tengo algo de voluntad, creo que ya puedo ir al bar a sentarme con mi amigo, que es una persona que le gusta el alcohol, con la amiga, que es una persona que le gusta sacarle plata al amigo que le gusta el alcohol, O es un poquito prepago. o un poquito prepago, y pido una botella de agua, agua cristal. Y uno dice, no, yo soy fuerte, yo puedo contra el defecto, yo ya eliminé las drogas y el alcohol de mi vida, y pido una botella de agua y se sienta. A mí me está doliendo la cabeza del fuego. Señor, Me está doliendo la cabeza del fuego. Por eso le pedí que me acompañara ahora cuando terminemos por la casa. ya vamos a terminar. Entonces, ¿qué pasa? Que uno se sienta creyendo que ya eliminó el defecto psicológico, y lo que pasa es que no lo ha eliminado, y en el momento menos indicado, ¡pum!, cae uno, o en el momento menos pensado empezó a coquetearle a la amiga que parecía prepago, A la vecina le da un golpe al esposo. empezó a uno a coquetearle, se enreda, no, pero si me está haciendo caso, ¿no? Si recibámosle la cerveza, empieza uno que recita por aquí, que Y si recita viene por fría, aquí, mejor. y tome. En el momento menos indicado, no se dio cuenta, y está otra vez en manos de alcohol, cayó otra vez en el consumo de alcohol, ¿sí? Entonces, por eso uno tiene que descartar todas las posibilidades de que este defecto psicológico lo justifique a uno, ¿sí? O lo convenzca a uno. Así es. Listo, entonces ese es por el lado de la muerte psicológica. Ahora hablando del sacrificio por la humanidad. Digamos que yo estoy recibiendo todas estas conferencias de control mental, ¿sí? Y dice la familia, uy, no, ese Cheo estás, pero mejor dicho, rejuicioso, ya no toma, ya no fuma, ya no fuma cigarrillos, ya no toma alcohol. Ya no agredo a nadie. ¿Ya no le qué? Ya no agredo a nadie. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que de pronto uno entra en una recurrencia muy fuerte, digamos que uno lo paso atrás. lo humillaron, lo hicieron sentir mal, ¿sí? De pronto vino aquí y una compañera le hizo un comentario y lo hizo sentir mal. Entonces uno se va bravísimo, emputadísimo. O al contrario, uno se va con mucha lástima, tristeza, decepción, ¿sí? Estados de autoconsideración, y uno dice, a la mierda su conocimiento de sí mismo, me importa un culo, no voy a poner a beber, pero a lo maldita sea. No. Y es que, mejor dicho, ¿quién está disponible hoy? Porque es que yo le gasto hoy, ¿sí?
y se pone uno a tomar. Se va Cheo allá, se toma las polas, se va por la cabeza. O cuando vi a Se acuerda de la amiga prepago, La se bicicleta. acuerda de la amiga prepago y la cuando llama. estaba en la discoteca ella que llamaba Sol Caliente. Eso, en la disco, se va para la discoteca, Sol Caliente, llama a la amiga, ¿qué pues amor? No, hablas con Cheo, amor, venga a ver que va a gastar la farda. Vamos a bailar la bachata hasta que amanezca. No va a bailar bachata hasta que salga el sol. ¿Sí? Y llega la amiga, pasa lo que tiene que pasar, y al día siguiente, ya consciente, cuerdo, en sus 5 sentidos, las cagó. Se da cuenta uno que las cagó. Tanto que yo estaba enseñando, demostrando, ayudando a la humanidad, sacrificándome por las personas, y en un momentico las cagué, la embarré. Todo se fue a la miércoles. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que toda la responsabilidad que tiene una persona que está compartiendo estas herramientas, que las está practicando, es muy grande. Porque si Cheo está diciendo algo, compartiendo algo, pero hace otra cosa diferente, ¿sí me entiende? Se emborracha. Entonces las personas no van a ver lo que dice Cheo, ¿sí? Que el conocimiento de sí mismo es muy bonito, que el control mental, que ayuda, que la Madre Divina, que, ¿sí? Que el Espíritu Santo, sino las personas van a ver es las acciones que uno tiene. Entonces van a decir, no, ese man, eso de control mental, eso de conocimiento de sí mismo no sirve para nada. Sembramos una semilla y recogemos otro fruto. Exactamente, así es. Entonces, esas serían las consecuencias en el caso de los 3 factores de la revolución de la conciencia. En conclusión, el defecto de alcohol hay que eliminarlo radicalmente. Así es. No hay justificaciones, no hay evasión. Jamás. O sea, hay que enfrentarlo desde ya. ¿Sí? En el momento que uno baje la guardia, este defecto psicológico se va a aprovechar y por debajo de la razón va a buscar volver a alimentarse. ¿Sí? Listo, entonces hablemos de algunas advertencias. Con este defecto psicológico, poniendo otra vez el ejemplo del que hablábamos ahorita, no hay que hacer negocios, ni justificarse, ni compromisos. Eso no es de que, pues yo salgo un ratico con mis amigos al concierto que hay ahorita en Sogamoso y me tomo... O cuando vino Carlos Vives. O el karaoke que hay ahorita en Nazaret y disfruto del karaoke y ya, y pues yo me autocontrolo, yo tengo dominio propio, yo no puedo caer otra vez en el alcohol, ¿sí? Entonces, 0 negocios, 0 justificaciones, ¿sí? Sí. Hay que descartar todas las posibilidades de volver a caer en el consumo de alcohol, descartar todas las posibilidades. Si uno tiene que alejarse del amiguito que lo invita, si uno tiene que alejarse del amiguito que lo incita, que lo llama, que sí, pues chao amiguito porque a mí me interesa. O del 90, 60, 90 que quiere distraernos. Exactamente, también es que hay que buscar la seriedad, ¿sí? ¿Y de dónde va a salir la fuerza? A uno lo van a ir tentando. Por eso se dice que este defecto psicológico es el defecto psicológico de la tentación o de la traición, porque a uno le ponen una tentación. Es muy diferente que, por ejemplo, yo le diga a usted, Cheo, vamos ahorita y nos tomamos una cerveza el 1 de septiembre. No lo haría. Listo. A otra cosa es que venga una morena, 60, 90, entre acá 90, 60, 90. y le diga, Cheo, yo pues no, vamos y nos tomamos una cerveza, yo la invito. Es más, vamos a mi casa. No, tampoco. Hasta quería, disculpe la interrupción, hermano Andrés. Cuando vayamos y yo le indico dónde... Sí. ¿Dónde trabaja? Sí, señor, yo le había dicho que sí. Y cuando le diga que lo voy a esperar en el asiento, cuando lleguemos a la casa, en la panadería llamada donde viene el niño. Pero porque estamos en vivo y estamos ahí compartiendo la conferencia. Ya vamos a terminar, ¿listo? Ya vamos a terminar. Lo que le confieso es que ya en la panadería, después del dinero que me quede después de un mes, en la panadería me como
entonces, si se quiere terminar abriendo alguno. entonces, para terminar, vamos a hablar de las drogas, ¿sí? Entonces, ¿cuántas drogas hay? Muchas. De todos los sabores y colores. Y valores, para precios. Colores a los que les gusta oler. Marihuana, perico, El crack el crack es el más fuerte, de eso ya vamos a hablar ahorita. y la mal llamada. Hay drogas, drogas que se hacen pasar por místicas, por espirituales. El yagé, el mambé, La coronita. el yopo, Honestamente no comparto. los hongos, la psilocibina. Bueno, tantas drogas que se meten por debajo de la razón o se hacen pasar por espirituales y siguen haciendo el mismo daño. Son peores. Son peores, son peores. Entonces, no, pero este elemental es como 20 pelos su patrón. Entonces, dentro de esas drogas, podemos encontrar, ¿sí? Ya consecuencias muy fuertes, ¿no? Personas que ve uno en la calle como ya totalmente desequilibradas, Y destruidas. destruidas, que perdieron la familia, perdieron su hogar, perdieron absolutamente todo, ¿no? Hasta la vergüenza de sí, porque sale uno a la calle y están consumiendo ahí en la esquina, no les da pena, ¿sí? Totalmente a voluntad de esas bajezas infradimensionales, ¿no? De esos demonios o de esas fuerzas negativas. Así digan que no. Y que busca pues que la persona se destruya, ¿sí? Acabe con todo, se mal relacione con los demás, que genere muchos caos, problemas. Entonces, dentro de las drogas vamos a ver que hay un interés en el fondo de los corazones de cada uno de nosotros, o el anhelo que tenemos cada uno de nosotros, siempre ha estado una fuerza. Esa fuerza es de querer escapar de la esclavitud del imperialismo, de querer escapar del dolor. Y esa fuerza, que es una fuerza revolucionaria, lastimosamente nosotros no la hemos aprovechado, sino que buscamos experimentar cosas fuera de lo normal, creyendo que esas cosas nuevas es la manera de experimentar esa fuerza que uno tiene, ¿sí? Ese lado místico, ese lado espiritual, ese lado que no es común, ¿sí? Entonces ahí por esa razón entra el consumo de sustancias también, ¿sí? Personas que les gusta consumir el yagé, personas que ya tienen estados de ansiedad, depresión, traumas y buscan consumir estas sustancias para sanarse de esas situaciones, ¿sí? Hay doctores que buscan, por ejemplo, terapeutas que buscan que las personas tengan, digamos, actividades de tomas de yagé. O sea, ya la medicina lo recomienda. Prácticas o también actividades que se hacen con la psilocibina, ¿sí? Porque dicen que la psilocibina le permite a uno ver su ego, recordar vidas pasadas, poder verse, encontrarse consigo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que llaman a la droga que se usa en algunos países para excitar a la dama? ¿excitar a la dama? Una pastilla que es blanca, solo recuerdo el color. El clonazepam, no, Como para suavizarlas. no me acuerdo. No me acuerdo. Ahí Bueno, está. es que tantas cosas que hay
que se ha inventado el ser humano. Y sinceramente nada como el Entonces, cariño y el respeto, la verdad, Exactamente, eso es lo que vale. y la suavidad. Entonces vamos a ver que detrás de ese querer saber sobre la reencarnación, sobre el recuerdo de vidas pasadas, sobre el desdoblamiento astral, que con la toma de Yage dicen también que se desdobla uno. Entonces detrás de todo esto, como todas estas entidades buscan robarse la energía de las personas o buscan que uno caiga en el consumo de sustancias. Se va a golpear el ojo. En el consumo de sustancias. ¿Listo? Entonces, para seguir hablando de las drogas, aparece un dato muy importante, y es que en los años 60 hubo una onda dionisíaca. Esa onda dionisíaca fue Ahí va llegando. una situación que se dio en los mundos internos, donde se decidió generar una oleada o un impacto para que las personas que estuvieran despertando la conciencia tuvieran mayor desarrollo, mayor impulso. ¿Sí? Y volvieron atrás. No, adelante. Avanzaran más rápido, ¿sí? Lograran eliminar los efectos psicológicos más rápido, despertar la conciencia más rápido, crear los cuerpos existenciales más rápido, unirse con Dios más rápido. Amén. Entonces, así como se dio la fuerza hacia la conciencia más rápido, lo mismo pasó al contrario, hacia atrás, como dijo usted. Entonces, pues las personas se degeneraron más rápido, el consumo, la degeneración de sustancias, en el consumo de sustancias fue más fuerte, más impresionante, más, ¿cómo lo podríamos llamar? Más grotesco, más fuerte. Entonces, por eso vemos que pues fue en los años 60, ¿no? Y estamos en el 2020, ¿qué? 5. En el 2025. Entonces, como la humanidad cada vez está en situaciones más oscuras, más fuertes. Y hoy en día también famoso la cuarta guerra nuclear, Sí, en que están también. matando a Israel, los israelitas, Sí. los norteamericanos y los, Sí. los de África. Sí, es que ese ya es la reflexión en un contexto, en todas las situaciones, ¿no? Y hace poco Pero llegó, estamos hablando de específicamente. hace de poco las llegó un drogas. compañero mío de allá de Venezuela que me dijo que pagó muchos dólares para poder llegar aquí, pagó $25 para que lo cruzara por el río Arauca, pues se cayó de la frontera. Vea, pues, Y él tenía para pagar los $25 y los pagó. listo. Entonces, para ir terminando con la conferencia, Por hoy. entonces, pues ya vamos a ver que cuando una persona es esclavo de sustancias, también hay consecuencias en la parte espiritual y en la parte física Y familiar, y familiar. Eso sería parte física, ¿sí? Aquí, lo peor. lo que sucede acá. Entorno laboral, familiar, personal, todo. ¿Listo? Entonces, en lo espiritual, vamos a ver que nosotros tenemos un órgano condartiguador, como la cola de Goku, pero se puede ver solamente en los mundos internos, o sea, en el desdoblamiento astral. Ese órgano condartiguador es el órgano de Satán, la cola de Satán. Y esa cola de Satán es un órgano Le faltan los típicos sobre la U. que Pero que se haga suave. nos pusieron a nosotros cuando fornicamos, cuando se creó, cuando nosotros derramamos la energía creadora sexual. ¿Sí? Ese órgano condartiguador, hagamos de cuenta que es como la serpiente del Kundalini,
que se nombra la serpiente que crece, pero hacia abajo, ¿sí? Ese órgano convertidor va hacia abajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que va hacia abajo? Pues que tiene creaciones infradimensionales, ¿sí? Podríamos decir que ese es nuestro propio infierno. Y cuando una persona se droga, todas esas sensaciones, todas esas experiencias intrasensoriales o ultrasensoriales, extraperceptivas, son sensaciones que le genera este órgano amortiguador, ¿sí? Por eso una persona, por ejemplo, cuando fuma bazuco, uno puede ver cómo esa persona está totalmente poseída, o sea, está, Y destruida. sí, y llena de miedo, de ataques de pánico, ¿sí? Entonces, así como se dice que hay pues drogas suaves, como la marihuana, o bueno, la marihuana ya, O la cocaína. bueno, no sé si la marihuana será suave, como por ejemplo el cigarrillo, ¿sí? Que no genera tantas sensaciones. Como el que traigo el Mustang. Eso, el Mustang. Entonces también hay drogas fuertes, ¿sí? Y esas drogas fuertes son las que hacen que la persona tenga todas estas sensaciones infradimensionales o esas sensaciones extraperceptivas. Entonces vamos a ver que toda esa situación o el consumo de esa sustancia hacen que nosotros generemos daños en la parte mental, en la parte emocional, en la parte sexual. En la parte mental, como la marihuana, bueno, cualquier droga, empieza a atrofiar la mente, ¿no? Inhibe en la capacidad de recuerdo, la persona se vuelve muy disociativa, la persona tiene inseguridad de sí misma, no se le dificulta enfrentar un problema, una situación, ¿sí? Por ejemplo, hablar en público. En la parte sexual, como la persona, por ejemplo, que consume las drogas inhaladas, como el perico, la cocaína, el tusi, todas las drogas inhaladas Todo lo que destruyen los órganos sexuales, Así es. ¿sí? La nariz está relacionada con la parte sexual, con los testículos, ¿sí sabía, Cheo? Entonces todas las drogas que son inhaladas pues se ven alterando la naturaleza o la salud del aparato sexual. Por eso se empieza a experimentar eyaculación precoz, impotencia, disfunción eréctil, bueno, tantas cosas que se ven consecuencias. En la parte instintiva, una persona que consume sustancias tan fuertes como lo es, bueno, todas estas drogas, perico, LSD, las drogas más comunes que hay ahorita, se vuelven muy nerviosas, se vuelven muy ansiosas, no se pueden quedar quietos, no pueden lograr estar en silencio. Por eso una persona que ha consumido sustancias y va a empezar a practicar la meditación, se le dificulta la concentración. Así es. Como No se puede quedar quieto. como estoy meditando yo con mis ojos cerrados. Exactamente, con los ojos cerrados, entonces los ojos, que es el sistema nervioso central, no le permite a la persona estar concentrado, porque ¿cómo está el sistema nervioso central? Alborotado, está alborotado, ¿sí? Porque esos son los efectos que produce, por ejemplo, el perico, la cocaína, ¿sí? Entonces, hay otra consecuencia muy interesante y es que todos nosotros tenemos unos rayos alfa. Esos rayos alfa es lo que le permite a la persona lograr meditar, ¿sí? Lo que estábamos hablando. Y cuando una persona consume drogas, afecta directamente estos rayos alfa, ¿sí? Por eso la persona que consume sustancias se le dificulta mantener un solo pensamiento, estar tranquilo, quieto, en silencio. Uno sale a la calle y ve cómo esas personas se ven así ansiosas, ¿no? Afanadas,
como alborotadas, no saben qué hacer, no se pueden quedar quietas, hablan solas, hasta bailan, gritan, no se pueden quedar quietas. Como el que está en la villa, que siempre dice que va a matar a los alcaldes y Exactamente, ese yo lo he visto también. el que está todo afectado. Pobrecito, ¿no? Lástima. Y él mismo se sorprende porque yo cada vez que lo veo, solo levanto mi mano y le pido a Dios que lo bendiga y lo libere. Exactamente. Cuando uno empieza a darse cuenta de las consecuencias, se va a dar cuenta uno que necesita empezar a quitarle o a robarle la voluntad, la sabiduría a todos estos defectos psicológicos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy un drogadicto degenerado, Cancelado. cancelado, y me doy cuenta que estoy sin ropa, no tengo familia, no tengo plata, estoy mal emocionalmente Y que duerme junto a Pentepesca. y que duerme abajo del puente pesca. Entonces necesito empezar a hacer cambios, ¿sí? Y si uno empieza a enfrentar las consecuencias, o sea, cómo las drogas me llevó a eso, poco a poco uno va a tener la sabiduría y lo que necesita para empezar a trascender esa situación. Entonces, ¿cómo los vamos a eliminar? Digamos, si yo soy un degenerado que me gusta, soy adicto al cigarrillo, o soy adicto al perico, me gusta esnifar mucho, o soy adicto a la marihuana, O la bachata. o soy adicto a la bachata, ¿sí? O soy adicto al popper, al boxer, o soy adicto a todos, ¿sí? O sea, soy un degenerado A todos juntos. elevado al cuadrado, todos juntos, ¿sí? O sea, bailo bachata, me fumo, luego me pego los baretos, bueno, todo eso. Entonces, la manera para eliminar estos defectos psicológicos es pidiendo a la Madre Divina que los elimine. bien chévere. Pero lo más importante es que nosotros queramos autorrealizarnos, ¿sí? Eso es lo más importante. Si una persona quiere autorrealizarse, o sea, sabe cuál es el propósito por el que está aquí, por el que vino al mundo, la autorrealización, y lo anhela, lo quiere hacer, entonces pues ya va a poder enfrentar lo que sea, ¿sí? El vicio que sea, lo que quiera. Entonces, para poder eliminar estos defectos, No hace falta aparecen dos herramientas. Ya vamos a terminar. Aparecen dos herramientas. La muerte en marcha. Muerte en marcha. Tienes razón. La muerte en marcha y la meditación reflexiva. ¿Qué es la muerte en marcha? ¿Qué es la meditación reflexiva? Sencillamente estas dos herramientas se basan en tres aspectos importantes. Los tres aspectos que vamos a tener en cuenta todos los días, cada instante, es el primero, la autoobservación. Sí. Ahí sí no me salió la letra bonita. Allá me están cortando el árbol, ¿verdad? La autoobservación. El segundo, Pero puso el acento donde no va. autoobservación, enjuiciamiento. Un autoenjuiciamiento. Y el último, ¿cuál es el último? La reflexión. No, ese vendría después. No, antes. ¿Cuál sería el último? Cortarlo. Eliminarlo. Eliminarlo. O sea, ¿la qué? Autoeliminación. ¿Y cómo se llama? Muerte en acción. Muerte psicológica. Muerte psicológica.
La muerte psicológica. Listo. Ahora, aplicándolo a la muerte en marcha. ¿Cómo sería la muerte en marcha? Voy para mi casa y donde yo vivo hay un callejón y al fondo queda el edificio donde yo vivo. Y en el callejón quedan todos los tomaderos del barrio. Tu bañato. Todos. Y entonces cuando yo voy pasando, se me activa toda esa loquera. Te dan ofertas. Toda la loquera, toda. Entonces, me dan ofertas. Uno me dice, hoy es viernes y el puerto lo sabe. Amén. Otro me dice, con los amigos todo es divertido. Y más cuando te yo bailando bachata y madrigal. Otro me dice, uy, hay música. Y la música está buena. La música llama a mover la cintura. A mover la cintura. Y lo que no se mira se pelote. Y otro me dice, y hay muchas chicas para mover la cintura. Bueno, Pues no bailas solo. cada uno lo va a ver, cada uno va a ver, ¿sí? En ese momento es cuando uno se da cuenta, listo, aquí estoy, yo contra todo esto, a ver qué más se me va a mover. Y empiezan a aparecer todos esos deseos, justificaciones y mala voluntad. El deseo le dice a uno, vaya, salude al amigo, o Aunque sea una copita. aunque sea una copita, eso sería una justificación, ¿sí? O por una copita, una cerveza no pasa nada. O por un plon no pasa nada. Yo que me fumaba horrendos baretos De medio metro. de medio metro y un plon. Digo, pero molestia para no interrumpir que vamos a terminar. Entonces, cuando fuimos allá, honestamente. Entonces uno va a escuchar los defectos. Uno escucha los defectos, uno escucha cómo le hablan, cómo le dicen, vaya, no sea bobo, vaya a saludar a la gente que está allá. No sea bobo, usted mañana no tiene que trabajar. No sea bobo, tiene que firmar un vive camino. solo, usted puede llegar a su casa cuando usted quiera. Vaya. Así es. Pues se emborracha y nadie lo va a ver, nadie lo va a ver quién está. Nada más que estar vivo. Entonces ahí es donde uno se acuerda, autoobservación, enjuiciamiento. Esto no hace parte de mi parte consciente, de mi ser, Así es. de mi conciencia. Muerte psicológica, madreina, mátame este deseo. De pronto uno se imagina ya uno allá contando chistes y haciendo reír a la gente. Madreina, mátame este yo chistoso. Madreina, mátame este yo que quiere entrar en ambiente. Madreina, mátame este deseo, mátame este impulso. Mátame este yo que quiere ir a gastar la plata. Mátame este yo ansioso. Mátame este yo que se quiere divertir consumiendo alcohol. Uno los va a ir identificando, ¿sí? Si uno se autoobserva y uno hace el ejercicio, uno los va a lograr ver cómo le hablan, cómo sienten el deseo, el impulso, hasta el dolor, porque ellos le hacen sentir a uno dolor. Y si uno se niega, siente uno el dolor. Y es peor. Claro, es peor, pero uno puede eliminar el dolor también. Hasta uno puede escuchar cómo en la parte negativa, en el otro polo, le dicen, ay, usted es un inútil, usted es un bobo, usted no aprovecha las cosas divertidas que hay en el mundo, usted es un aburrido, usted se quiere encerrar, usted es un viejo chuchumeco, por ejemplo. O un agobiado. Un agobiado, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno? Se autoobserva, Mareina, mátame este yo agobiado, mátame este yo chuchumeco, mátame este yo que se siente mal, mátame esta debilidad. Hasta uno puede experimentar cómo se siente la debilidad, cómo lo hace sentir a uno triste, débil, como débil, o el dolor, ¿sí? Entonces pide muerte psicológica y va a suceder algo muy chévere, y es que va a salir la voluntad para enfrentarse a todas estas cosas que lo quieren llevar a uno a entrar en recurrencia. En este caso, a consumir alcohol, a consumir alguna sustancia, ¿sí? Otro ejemplo hablando de las drogas. Ve uno, por ejemplo, al amigo cómo guarda la marihuana en
el bolsillo, ¿sí? Y uno se da cuenta que el amigo fuma y tiene marihuana. Y uno siente el deseo, uy, digámosle que ahorita cuando salgamos, Aunque sea un poquitico. que me regale un plon. O otro le dice, uy, digámosle que el que fuma solo muere solo. ¿Sí? Entonces ahí van apareciendo todas esas partes psicológicas que buscan que uno siga justificándose, que uno siga siendo esclavo del consumo de sustancias. Y vale la pena es que uno empiece a morir. Si uno muere, va a aparecer a desarrollar esa parte consciente o esa fe consciente que uno tiene y que uno necesita para empezar a darse cuenta que todo esto genera un daño y que todo esto es cierto. Si hay una parte espiritual, si hay una madre divina, si hay un poder superior que puede eliminar todas las aberraciones, vicios y todo lo que uno tiene, toda esa porquería que uno tiene. Y esa voluntad pues va a aparecer para que nosotros en meditación reflexiva meditemos esas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, uno a través de la capacidad del recuerdo, digamos, yo quiero estudiar la primera vez que consumí perico. Y no volver a hacerlo. O yo quiero, esa ya sería la finalidad de la meditación, sacar la parte consciente. ¿Por qué no volvería, o qué tengo que hacer para no volver a caer en esa situación? Entonces, en meditación reflexiva uno enfrenta la situación, ¿sí? Enfrenta la situación y extrae la sabiduría que uno necesita. Cada comprensión es voluntad o ánimo para trascender esas situaciones que quieren hacer que uno siga siendo esclavo del consumo de sustancias. ¿Sí? Entonces, la muerte reflexiva sería lo mismo, ¿no? Reconstruimos una escena, recordamos el momento cuando lo estábamos consumiendo, ¿sí? La escena que queramos recordar cuando se consumió, y autoobservación, enjuiciamiento y muerte psicológica. ¿Listo? Cheo, no sé si tengo alguna pregunta. Acerca de lo que le mencioné hace rato, que no suena bien porque lo estaba interrumpiendo, es que estando allá en la casa, honestamente me preocupa un poquito que cada vez que yo fuera a mi hijo, como yo le aceptaba lo que le dije que fuéramos a donde él trabajaba, ahorita cuando terminemos, a mencionarle, a recordarle que yo voy a esperarlo en el asiento de siempre. Cada vez que yo estoy delante de todo el público allá donde vivo, en donde vive el niño así, mucha gente se me acerca y me dice no se duerman y lo van a robar, porque yo cierro mis ojos por evitar la habilidad ocular. Y cuando me hicieron el examen en la carrera 12 me dijeron que tenía que operarme porque tengo la retina muy débil. Listo. He pensado que a veces no puedo venir por la habilidad. Mira que a mí se me escapó hablar de algo importante. Cuando Y vayamos es importante que nos demos cuenta si abre un trailer para comer hamburguesa porque no va a ser hambre. Listo. Entonces hay algo muy importante y es que cuando nosotros le hemos dado nuestra energía, nuestra voluntad a estas sustancias, eso genera un daño en la parte vital de la persona, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo decirlo? Como la fuerza vital, ¿sí? La vitalidad de la persona se pierde, ¿sí? Entonces por eso se siente el agotamiento, el daño de los órganos, porque como son defectos psicológicos muy fuertes que entran en el cuerpo físico, cuando uno por ejemplo está en un estado de ansiedad, digamos cuando una persona es nifa, cuando una persona consume perico, los estados son muy brutescos, son muy fuertes. Y eso destruye totalmente el sistema nervioso, ¿sí? Entonces ya cuando uno va a empezar a darse cuenta de las consecuencias,
ve uno como los ojos vueltos nada, el sistema nervioso totalmente destruido, los órganos cansados, la parte fisiológica, bueno, el cuerpo totalmente agotado, en un Lo estado... económico en cero. Sí, sí. Entonces, también nos podemos ayudar para regenerar la vitalidad, para regenerar los centros energéticos, para regenerar el cuerpo físico, ayudarnos con las herramientas. Conocimiento de sí mismo, comparten muchas herramientas y entre esas está la sublimación, los derviches. La sublimación es utilizar sabiamente la energía sexual, sublimarla, ascenderla con unos ejercicios de respiración para regenerar el cuerpo físico, para regenerar los órganos afectados, para regenerar lo que nosotros queramos. ¿Sí? Y los derviches ya es específicamente, por ejemplo, para mejorar la concentración. Cuando uno tiene muchos pensamientos, como que se le montan a uno todas esas fuerzas y uno queda así como está en el lugar, o sea, cuerpo en el lugar, pero mente por allá en el espacio, ¿sí? Entonces uno puede hacer ese ejercicio para sacudirse, que es los derviches, y uno siente como vuelve uno otra vez al recuerdo de sí, este momento, y no la mente por allá y la emoción por allá con donde la ex, recordando, futurizando, planeando, ¿sí? Sino está es aquí en este momento. Y lo último que aparece es, y que es muy importante, es que nosotros hagamos, si queremos, un negocio. Por ejemplo, otra vez hablando, hay tantos casos de personas que tienen vicios muy fuertes, ¿sí? Personas que ya están metidos en el sople, que por ejemplo fuman mucho bazuco, personas que están muy metidas en el sacol, ¿sí? En el boxer también, que se ve mucho. Entonces, si una persona de pronto que me está escuchando quiere eliminar cualquier vicio, vale la pena que haga un negocio. La conferencia número 13 de la fase A nos comparte cómo hacer un negocio con la ley divina, con la justicia divina, donde se le pide a Anubis y a los señores de la ley que le encierren a uno este defecto psicológico, ¿sí? Que le encierren ese demonio y así uno pueda enfrentarlo o quitarle la fuerza para poder enfrentarlo y poderlo eliminar más fácil. Obviamente todo viene por ley de correspondencia, ¿no? Si a nosotros nos dan algo, nosotros tenemos que ofrecer algo a cambio. Y por agradecimiento. También, claro. Listo, entonces esa sería nuestra conferencia de drogas y alcoholismo. Listo, por acá está Edward. Saludos a Edward, que va a venir ahorita con Felipe. Saludos a Edward, está Miguel Ángel Pérez, saludos a Miguel, a Rocío Calisto, mi mamá, saludos a mi mamita. Y Antonio Casimiro, un saludo para Antonio. Bueno, familia, muchas gracias por participar de esta conferencia, de este tema tan importante que es las drogas y el alcoholismo. Nos vemos en una próxima conferencia o práctica o transmisión. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Amén.